Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Hoy hablaré de tendencia tecnológica. Estamos hablando de tendencia tecnológica y hablaré un poco de la tendencia tecnológica. Hablaré de inteligencia artificial. Si alguna vez ya habéis preguntado cómo funciona el Siri, cómo vuestro coche entiende vuestra voz, vuestro teléfono me reconoces, por qué cuando escribís algo en el muro de Facebook inmediatamente me llegan unos advertises asociados, pues esta es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar y está cambiando nuestra vida en los próximos años. Va a ser realmente una gran revolución, probablemente la revolución más grande de los próximos años. Es probable que la revolución de la inteligencia artificial sea capaz de cambiar nuestra vida más de los últimos 2000 años. Estamos delante con la inteligencia artificial del inicio de una nueva era. Hace 70.000 años nosotros éramos unos animales perdidos, insignificantes en el rincón de África Oriental. Luego empezamos a evolucionar un poco gracias a nuestra capacidad cognitiva. Inventamos la agricultura. La agricultura realmente fue aplicar fuerza humana y animal y empezar a desarrollarnos, ¿no? Y luego vino la revolución industrial. La revolución industrial no fue más que inventar la fuerza animal que tenemos en la agricultura, la fuerza humana, de forma artificial, usando combustibles fósiles. Y la inteligencia artificial lo que hará básicamente es, aparte de esta fuerza física que aplicamos, aplicar a las cosas inteligencias. Nuestro coche tendrá 250 caballos, pero también tendrá 250 cerebros. Pero la inteligencia artificial no es una cosa nueva, no es una cosa de ahora. No, el ser humano siempre ha querido, ya de hace muchísimos años, intentar recolectar datos y con estos datos obtener beneficios. Esto es el primer ejemplo de almacenamiento de datos. Es lo que se llamaban cómputo de datos. Es lo que se llama hueso de Isango. Es un hueso, normalmente un fémur de un babuín, donde los paleolíticos, datado más o menos 18.000 años antes de Cristo, donde lo que hacían con un cuarzo, pues marcarlo para saber lo que eran la cantidad que tenían de provisiones. Con estos huesos cruzaban informaciones y eran capaces de hacer ciertas previsiones ya de un cierto nivel para saber las previsiones futuras que tenían. Ese es el primer ejemplo de almacenamiento de datos y análisis. Otro ejemplo, más allá, Ctesebio, filósofo y matemático griego, Alessandria del 222 a.C., uno de los más grandes matemáticos de la época, segundo solo a Arquímedes. Ctesebio inventó la primera máquina que era capaz de hacer cosas sin intervención humana. O sea, realmente estamos delante del primer ejemplo de algoritmo. La máquina usaba el agua como fuerza y era capaz de hacer cosas como un autómata. Pero realmente el padre, digamos, de la inteligencia artificial es Alan Turing. Alan Turing es uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado. Alan Turing fue parte de un grupo de expertos que desarrolló las primeras algoritmias en inteligencia artificial. El M16, durante la Segunda Guerra Mundial, quiere descubrir los mensajes que los alemanes se transmitían y en algoritmo cifrado, y entonces se hace con una máquina de los alemanes, convoca unos matemáticos más importantes del país, entre ellos Stephen Hawking, jugador de ajedrez, campeón de ajedrez, y Turing. Le pone para que puedan descifrar los algoritmos que eran muy importantes para los mensajes que se transmitían las fuerzas alemanas. Hawking hace un cálculo, ves que había 159 trillones de posibilidades de combinaciones y más o menos calculó que eran necesarios 20 millones de años para
para descifrar los algoritmos. Por lo tanto, prácticamente imposible. Y Alan Turing tuvo la intuición que, analizando los datos anteriores, los mensajes anteriores, aplicando algunas claves y un algoritmo bastante sofisticada, fue capaz de desarrollar y descifrar estos mensajes. Winston Churchill dijo que Alan Turing había contribuido a la victoria aliada contra los nazis, fue uno de los mayores logros que tuvo. Realmente inicia la era de los macrodatos, de los big data y de la algoritmia, la era de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué hoy la inteligencia artificial entonces se desarrolla tanto? Fundamentalmente yo diría que son tres los datos importantes, ¿no? Enorme capacidad computacional, la capacidad de elaborar datos, grande cantidad de datos, tenemos millones, miles millones de datos y sobre todo nueva generación de algoritmos de inteligencia artificial. Enorme capacidad de datos. Internet nos ha permitido tener una cantidad importante de datos. Si salimos a correr, el coche, si estamos haciendo atascos, cualquier cosa que hacemos, generamos datos, generamos huella digital. Cada minuto transmitimos 204 millones de email, 27.000 tweets y 216.000 posts en Instagram. Estos son una fuente de datos importantísimo y es muy importante entender que sin estos datos no existe ninguna inteligencia artificial. Otra cosa muy importante, tenemos una gestión eficiente del Big Data a precio muy reducido. Nos permitimos tener una gran capacidad de computación. En 1996 el Deep Blue, el famoso Deep Blue, el famoso ordenador de IBM, ganó a Garry Kasparov en un partido de ajedrez. El Deep Blue ganó por fuerza. Fue capaz de elaborar 20 millones de operaciones por segundo y por lo tanto pues ganó al campeón de ajedrez. El Samsung Galaxy, el XC5, es capaz de elaborar 140 millones de operaciones por segundo. Pero yo cuando estaba preparando esta ponencia, justo más o menos sale el iPhone XS A12 Bionic con el procesador que hace lo que son 5 billones de operaciones por segundo. Es decir, vamos a una velocidad de computación tan alta, estamos saltando la ley de Moore y por lo tanto esto nos permite tener grandes capacidades de elaboración de inteligencia artificial. Y por último, los algoritmos. Tenemos nuevos algoritmos que nos permiten hacer cosas increíbles. Aquí tenemos unos varios ejemplos. Tenemos algoritmos matemáticos basados en estadística, algoritmos basados en el algoritmo de toda la vida. Yo no sé, aquí hay gente muy joven, pero yo me acuerdo de los algoritmos basados en lógica, ¿no? De las reglas. Pero los últimos algoritmos, que son los conexionistas, que basan los algoritmos en lo que es el análisis neuronal o imitan nuestro cerebro. Y esto permite, ahora lo veremos, permiten una algoritmia distinta que permite elaborar valores distintos y es capaz de hacer ciertas cosas que antes no era posible. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Cuál es el fin último de la inteligencia artificial? Básicamente es imitar el cerebro humano, imitar los humanos. Lo que hace la inteligencia artificial, basándose en recuerdo y memoria, sentir, razonar, actuar, adaptar. Intenta hacer lo que hace la persona humana. Y lo hace básicamente de dos formas. A través de aprendizaje, que puede ser, lo veremos, clásico o profundo, el famoso deep learning, y sistemas de razonamiento. Sistemas de razonamiento que se basan o en una lógica o basado en memoria. Aprendizaje. Aprendizaje de clásico, los algoritmos de toda la vida. Yo le doy un datos, tengo un algoritmo, una regla que yo defino y me da un resultado. Pero la nueva tendencia son aprendizaje profundo basado en técnicas neuronales. Eso significa que a las máquinas, a los algoritmos, les se da millones y millones y millones de datos y la máquina con estos datos lo que hacen es aprender, generarse el propio algoritmo, por lo cual cuando la próxima vez que yo le doy el mismo dato, esta máquina es capaz de entender de qué le estoy hablando. Y este es el nuevo futuro de la inteligencia artificial. Sistema de razonamiento basado en memoria y basado en lógica. Basado en memoria, muy similar a nuestro cerebro. Cuando
Cuando tú reconoces a una persona o la ves de lejos, tu cerebro hace una serie de razonamientos basados en memoria que descarta, analiza y hace una serie de valoraciones que hoy son capaces de hacer los algoritmos de inteligencia artificial. Obviamente, no son todo esto para que funcione muchas veces tiene que ser con una combinación de varios enfoques que pueden ser lógicos, pueden ser con deep learning, en función de lo que nosotros queremos analizar. Ese es un ejemplo de aprendizaje profundo. Los aprendizajes simples, los aprendizajes clásicos, lo que hacen para reconocer una cara, esto últimamente está muy de moda, ¿no? En China, en todos los centros comerciales, están reconociendo patrones para personas conflictivas, etcétera, etcétera. Normalmente lo que se hace es una cara, una serie de reglas que se definen para definir qué es una cara. Esta regla van en unos algoritmos de clasificación y finalmente definen que eres tú. Los nuevos algoritmos lo que hacen es dar al sistema, dar a los algoritmos millones y millones y millones de caras. El algoritmo aprende que es una cara de mujer, que es una cara de hombre, que es una cara de niño, que es una cara de gato, y finalmente a través de capas neuronales, aquí más de 60 millones de parámetros, es capaz de definir que esta persona es Elena. Ese es el concepto de Deep Learning. Vamos a tener con inteligencia artificial, entra en todas las áreas de aplicaciones, prácticamente en áreas de aplicaciones de matemáticas, en lo que es el reconocimiento de imagen, en lo que es el reconocimiento vocal, en ese momento son las dos áreas donde más se está trabajando, y lo que es la simulación y lo que es todo el tema de games, todo el tema de videojuegos. Porque está claro que la inteligencia artificial es muy importante. Ese es un dato del 2016, me imagino que hoy se habrá multiplicado, es l'EMEA de startup por parte de grandes compañías. O sea, la compra de startup por grandes compañías, normalmente tecnológicas, de inteligencia artificial. Como veis, el incremento es importante. Y aquí tenemos las inversiones. Inversiones más o menos alrededor de unos 40 billones de dólares en inteligencia artificial en los últimos años. Y esos son datos del 2016. Básicamente, lo que se lleva un poco, llamamos la palma, es el Machine Learning y el Deep Learning, pero todo esto otro tienen grandísimas inversiones porque es donde se está invirtiendo el dinero. Es el momento de invertir, seguramente es el momento porque tenemos buenos algoritmos, tenemos algoritmos ya muy evolucionados, tenemos grande cantidad de datos estructurados, tenemos un Big Data que realmente es barato y funciona bien, tenemos la tecnología de reconocimiento vocal, en este momento es una tecnología que ya está muy a la vanguardia, ya funciona perfectamente, tenemos ahora nuevos aparatos y con plataforma de IoT y finalmente tenemos nuevos algoritmos. Ahora, ¿qué estamos haciendo como Indra en inteligencia artificial? Voy rápido, pero que no quiero cerrar el final, si esto funciona. Ahora, nosotros estamos usando la inteligencia artificial en varios aspectos, en varias áreas. Una de las áreas donde la estamos utilizando es en la gestión de fuga. Estamos utilizando la inteligencia artificial, Machine Learning, usado con sensores en fibra óptica. Estamos usando la fibra óptica como sensor, como el sensor que permite recolectar los datos dentro de lo que son las tuberías. Con esa sensorización usamos Machine Learning para definir definir lo que son las fugas dentro de las tuberías. Lo que es la fibra óptica permite funcionar como miles de sensores distribuidos lungo la red y con esta recolección de datos a través del Machine Learning somos capaces que la máquina aprenda que es una fuga, exactamente dónde está una fuga. Pues estos son los algoritmos que estamos utilizando y eso es un esquema de cómo, luego si queréis más informaciones me podéis preguntar de cómo funciona el esquema de este proyecto que estamos desarrollando. ¿Dónde va a aplicar la inteligencia artificial en el futuro? He querido llevar algunos ejemplos para que veáis realmente
por cuánto podemos imaginar la inteligencia artificial, dónde puede llegar, realmente hay cosas que no somos capaces ni de imaginar. Pues es una empresa de Silicon Valley, se llama EterniMe, podéis ir a internet y mirarla porque realmente es increíble. Lo que han hecho esta gente es pensar en un sistema de inteligencia artificial que es capaz de recolectar los pensamientos, los recuerdos, las anécdotas de cada persona de nosotros, meterlo en un sistema de inteligencia artificial y una vez que uno se muera es capaz de poder hablar con la persona que ha desaparecido. Por lo tanto, tener una conversación con una persona, un abuelo, una persona que ha muerto, eso puede servir para una persona que pierde su ser o para conocer a gente que nunca había conocido, ¿no? Otro ejemplo es los convoy que han caminado hasta Rotterdam, atravesaron Europa, convoy teleguiados, sin conductores. Esto será una revolución, revolucionarán completamente el mercado de los productos, los costes se abaratarán muchísimo, por lo tanto, esto es una de las grandes revoluciones de la inteligencia artificial, todo lo que es el coche conectado, el coche sin conductor. Medicina. Aprendizaje automático permitirá crear modelos detallados y precisos de nuestro cuerpo, de nuestros sistemas inmunitarios, de nuestro sistema genético. Permitirá diseñar medicamento para cada uno de nosotros, basado en nuestro DNA. Música. Esto es muy divertido. Si tú quieres hacer un dúo con un piano con alguien, pues no hace falta tener un compañero. Pues hay un sistema de inteligencia artificial que aprende cómo tú tocas y es capaz contigo hacer una sinfonía conjuntamente. Y lo que hablábamos antes que efectivamente habrá problemas de trabajo y nadie es exento de esto. En Japón han creado un sistema de inteligencia artificial que es capaz de escribir novelas. Le han dado miles de novelas, ha aprendido y ha creado una propia novela. Creó una propia novela, participó a un concurso. La buena noticia es que no ganó, pero la mala es que llegó a la final. Por lo tanto, pues muy peligroso. Por lo tanto, la inteligencia artificial entrará en nuestra vida, hará de todo, probablemente tendrá sentimiento. Entonces yo estaba con un amigo mío argentino y estábamos hablando y estaba pensando qué la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Qué no podrá hacer la inteligencia artificial? ¿Cuál es la cosa que en el futuro de 2050 no será capaz de hacer? Y este amigo mío me enseñó un vídeo y creo que esto es lo único probablemente que no puedo hacer. Quiero compartir este vídeo con vosotros porque me parece muy interesante. Pues esto lo va a ser, seguro. Quiero cerrar con esto. Es una frase de Johan Cruyff que dice que hacer predicciones es una tontería. No sabemos qué va a pasar realmente en el futuro, por lo tanto disfruta del partido. Muchas gracias.